Me llamo Marina, tengo 28 años y vivo en Joinville, Santa Catarina. Hoy, mientras escribo estas palabras con uñas que casi ya no existen, cabello delgado que apenas cubre mi cuero cabelludo y un cuerpo que parece debilitarse cada día, siento que necesito contar mi historia, no para pedir compasión, sino para alertar sobre los peligros reales de la envidia y la magia negra. Lo que voy a contar aquí me sucedió a mí, y las consecuencias han sido devastadoras. Siempre fui una niña común, hija de padres trabajadores. Mi mamá era enfermera y mi papá mecánico. Vivíamos en una casa sencilla, en el barrio Anita Garibaldi, donde crecí jugando en calles de tierra y asistiendo a la escuela municipal local. Desde pequeña, tenía una característica que me definía. Era sumamente observadora y, confieso ahora, envidiosa. Mientras otras niñas jugaban despreocupadas, yo analizaba qué tenían ellas mejor que yo. En quinto grado, a los 10 años, conocí a quien se convertiría en mi obsesión por casi 2 décadas, Isabela Ferreira. Ella llegó transferida de Sao Paulo, con su cabello rubio perfectamente liso, ropa de marca que solo veía en revistas y una manera segura de hablar que hipnotizaba a todos. Desde el primer día, Isabela conquistó no solo a los compañeros, sino también a los maestros. Era inteligente, carismática y aparentemente perfecta en todo. Yo, por otro lado, siempre fui la chica común, pelo castaño y rizado que nunca quedaba como quería, ropa comprada en rebajas en el centro y una timidez que me hacía tartamudear cada vez que alguien me hablaba. Pero tenía 2 amigos que me acompañaban desde primer grado, Ricardo, un chico flaco y hábil a quien le encantaban los videojuegos y las historias de terror, y Camila, una chica alegre y leal que siempre me defendía cuando me molestaban por ser extraña. El contraste entre Isabela y yo se hizo más evidente a medida que crecimos. En la adolescencia, mientras ella florecía como una rosa perfecta, yo seguía siendo el patito feo del grupo. Siempre tenía los mejores útiles escolares, la ropa más bonita, y parecía que ni un cabello se le despeinaba jamás. Peor aún, era genuinamente amable con todos, lo que hacía que mi envidia fuera aún más irracional y dolorosa. Mi familia siempre me apoyó mucho. Mis padres, aunque con dificultades económicas, se preocuparon por darme cariño y atención. Mi abuela paterna, doña Eulalia, una señora de 75 años que vivía con nosotros, siempre decía que yo era especial y que mi hora de brillar llegaría. Cuando la envidia me consumía demasiado, hablaba con la psicóloga de la escuela, doctora Marcia, una mujer dulce que me ayudaba a entender mis sentimientos y trabajar mi autoestima. Durante la secundaria, las cosas empeoraron. Isabela no solo siguió siendo la alumna ejemplar, sino que además se convirtió en líder del grupo, participaba en el consejo estudiantil y además salía con Lucas, el chico más querido de la escuela. Mientras tanto, yo luchaba por obtener notas medianas y jamás tuve el valor de acercarme a ningún chico. Ricardo y Camila siguieron siendo mis fieles escuderos, tratando de animarme siempre que llegaba a casa llorando por otra situación donde Isabela brilló y yo pasé desapercibida. Las estrategias que usaba para lidiar con mi envidia iban de lo útil a lo autodestructivo. A veces trataba de inspirarme en ella y mejorar. Estudiaba más, intentaba peinarme diferente, ahorraba para comprar una ropa más bonita. Otras veces me autosabotaba. Dejaba de participar en actividades donde sabía que ella estaría o inventaba excusas para faltar a la escuela cuando ella hacía presentaciones importantes. Lo más patético era cuando pasaba horas en las redes sociales analizando cada foto de ella, buscando defectos que nunca encontraba. Después de terminar la secundaria, Isabela consiguió una beca completa para estudiar administración en una universidad privada reconocida de la ciudad.
Yo, con mucho esfuerzo y la ayuda de mis padres, logré entrar en la carrera de contabilidad en una universidad pública. Pensé que finalmente nuestra convivencia terminaría y podría librarme de esa sensación constante de no ser suficiente. Pero el destino tenía otros planes. 2 años después de graduarme, conseguí mi primer empleo en una empresa mediana que prestaba servicios contables a otras compañías. Era una oportunidad increíble para alguien recién graduada como yo, y estaba feliz. En mi primer día, con mi ropa más bonita y el pelo arreglado en el salón de belleza, llegué a la oficina, en el piso 15 de un edificio comercial del centro de Joinville, ansiosa por empezar esa nueva etapa de mi vida. Y entonces la vi. Isabela estaba allí, impecable como siempre, vistiendo un traje que costaba más que mi salario mensual, saludando a los compañeros con su sonrisa perfecta. Descubrí, para mi horror, que había sido contratada como gerente administrativa, un puesto jerárquicamente superior al mío, apenas una semana antes que yo. Lo peor es que me reconoció de inmediato y se acercó a saludarme con una alegría genuina, como si fuéramos viejas amigas. Marina, qué sorpresa tan maravillosa encontrarte aquí. Vamos a trabajar juntas. ¡Qué increíble!, dijo, abrazándome con ese perfume caro que recordaba desde la escuela. Durante los primeros meses intenté mantener una postura profesional y cordial. Isabela siguió siendo la persona competente y querida de siempre. En las reuniones, sus ideas siempre eran las más creativas y viables. Los clientes adoraban su desenvoltura y carisma. Incluso el director, señor Fernando, un hombre serio y exigente, se derretía cuando ella hablaba. Mientras tanto, yo hacía mi trabajo correctamente, pero sin brillo. Recibía elogios de vez en cuando, pero nunca era el centro de atención. Cuando trataba de dar sugerencias en las reuniones, mi voz temblaba y mis ideas parecían tontas comparadas con las de Isabela. Era como si, después de tantos años, yo siguiera siendo su sombra. La situación empeoró cuando conocí a Daniel, un consultor externo que iba a la empresa una vez por semana para colaborar en un proyecto especial. Daniel tenía 30 años, era ingeniero, tenía una sonrisa encantadora y una manera amable de tratar a las personas que me derretía. Por primera vez en mi vida, sentí que podría enamorarme de verdad. Comenzamos a intercambiar miradas en las reuniones. Él siempre preguntaba mi opinión sobre los reportes que preparaba y a veces nos quedábamos conversando hasta tarde cuando todos se iban. Empecé a creer que finalmente había encontrado a alguien que me veía más allá de mis inseguridades. Pero Isabela obviamente también notó a Daniel. No tardó en empezar a participar más activamente en el proyecto, trayendo café especial para todos, quedándose después de hora para ayudarnos y siempre encontrando excusas para sentarse junto a él en las presentaciones. Lo que más me dolía era que ni siquiera tenía que esforzarse. Daniel naturalmente gravitaba hacia ella, como todos siempre hacían. Un viernes llegué temprano a la oficina para terminar un reporte y los encontré riendo juntos en la cocina, ella sirviéndole café que había traído de una cafetería cara del centro. La intimidad entre ellos era evidente y cuando me vieron se separaron apenas, pero siguieron hablando en voz baja. El lunes siguiente, por comentarios de pasillo, supe que Daniel había invitado a Isabela a cenar ese fin de semana. Mi corazón se rompió otra vez. Ella, que ya lo tenía todo, belleza, éxito profesional, la admiración de todos, ahora tendría también al único hombre que me había interesado de verdad. Las cosas empeoraron mucho más en las semanas siguientes. Isabela y Daniel empezaron a salir oficialmente, y verlos juntos todos los días era una tortura. Ella llegaba radiante a la oficina, contando a las compañeras sobre los lugares a donde la llevaba, los regalos caros que recibía, los planes juntos. Daniel la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, justo como siempre soñé que alguien me mirara.
Peor aún, el trabajo de Isabela seguía siendo impecable y pronto la promovieron a coordinadora general, ganando casi el doble de mi salario y con una oficina con vista al centro de la ciudad. Mientras tanto, yo seguía en el mismo puesto, con las mismas tareas repetitivas y cada vez más invisible para todos. Fue entonces que la situación llegó a un punto límite donde ya no podía soportarlo. En un jueves lluvioso de julio, después de pasar todo el día viendo a Isabela y Daniel intercambiando caricias discretas en los pasillos y oyendo a Isabela hablar sobre los planes de compromiso que tenían, llegué a casa completamente deshecha. Lloré tanto que mi mamá se preocupó y quiso llevarme al médico creyendo que estaba enferma. Fue en ese momento de desesperación que mi abuela Eulalia, al verme sufrir, me contó algo que cambiaría mi vida para siempre. Marina, hija, ¿sabías que en nuestra familia siempre hubo personas con dones especiales? Dijo, sentándose junto a mi cama. Tu bisabuela era muy respetada en la región. Venían de lejos por su ayuda. Y yo conozco a alguien que te puede ayudar con esto que te está consumiendo. El sábado siguiente, mi abuela me llevó a una casa sencilla en el barrio Boa Vista, donde vivía doña Conceição, una señora de unos 60 años que conocía desde hace décadas. La casa era pequeña, con un patio lleno de plantas que jamás había visto, desprendiendo olores intensos y misteriosos. Las ventanas tenían cortinas oscuras y aunque era mediodía, el interior parecía estar siempre en penumbra. Doña Conceição me recibió como si ya supiera el motivo de mi visita. Era una mujer baja, con cabello canoso recogido en un moño y manos endurecidas por el trabajo en la tierra. Sus ojos eran de un café profundo que parecía ver más allá de la superficie. Pero no eran penetrantes ni aterradores. En realidad, transmitían una sabiduría antigua y una profunda comprensión del dolor humano. «Siéntate, niña», dijo, señalando una silla de madera en su cocina. «Cuéntame qué te está carcomiendo por dentro». Le conté todo. La envidia desde niña, las humillaciones constantes al compararme con Isabela, la frustración profesional, el dolor de ver al hombre que amaba con ella. Lloré tanto que mojé la mesa donde apoyaba las manos. Doña Conceição me escuchó en silencio, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, permaneció unos minutos callada, revolviendo una taza de té de hierbas que había preparado. «Marina», dijo finalmente, «lo que sientes no es solo envidia, es un dolor mucho más profundo, de alguien que nunca se sintió valorada como merece. Pero el camino que quieres tomar es peligroso, muy peligroso». Le expliqué que estaba dispuesta a cualquier cosa por fin tener una vida mejor que Isabela. Quería que ella sintiera en carne propia lo que era ser ignorada, rechazada, pasar desapercibida. Quería que perdiera todo lo que había ganado. «Niña», susurró doña Conceição, «lo que pides no es justicia, es venganza. Y la venganza siempre cobra un precio muy alto de quien la busca. Pero si de verdad estás segura...». Se levantó y fue hacia un mueble antiguo en un rincón de la cocina. Sacó varias bolsitas de tela, frascos con líquidos de colores y una pequeña muñeca de trapo que me dio escalofríos solo verla. «Te voy a enseñar un trabajo muy antiguo», dijo, en voz baja. «Pero quiero que entiendas. Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Y todo lo que envías a otra persona regresa a ti multiplicado por 3. Es la ley». Aunque me lo advirtió, yo estaba decidida. Firmé un papel donde ella escribió unas palabras que no entendí. Prometí pagar 500 reales por el trabajo, una suma alta para mí entonces, que saqué de mis ahorros, y acepté conseguir algunos objetos personales de Isabela. La lista de ingredientes era extensa y específica: tierra de cementerio recolectada en viernes de luna menguante, pétalos de rosas rojas marchitas, 3 cabellos de la persona, una foto reciente, algo que ella hubiera tocado con las manos desnudas, sal gruesa, chile picante, mirra, pólvora de cohete
entre otras cosas que doña Conceição dijo que eran secreto para no comprometer a quien escuche mi historia. Lo más difícil fue conseguir los cabellos y el objeto personal de Isabela. Pasé una semana observando sus movimientos en la oficina. El miércoles fue al baño, y cuando salió, corrí a recoger algunos cabellos rubios pegados en el cepillo que usó. Al día siguiente, cuando se quitó una pulsera de oro para lavarse las manos en la cocina, fingí lavar mi taza y rápidamente tomé la pulsera, devolviéndola minutos después cuando empezó a buscarla. El viernes por la noche, volví a la casa de doña Conceição con todo. Ella revisó los objetos cuidadosamente y asintió aprobando. «Aquí está todo», dijo. «Ahora vamos a empezar». El ritual fue algo que jamás olvidaría, aunque quisiera. Fuimos al patio trasero, donde había preparado un pequeño altar con velas negras, la muñeca de trapo, ahora con cabellos rubios pegados, y varios frascos con las sustancias recolectadas. El olor a incienso mezclado con hierbas era tan fuerte que me mareaba. Doña Conceição empezó a murmurar palabras en una lengua que no reconocía, gesticulando sobre los objetos y mezclando ingredientes en un caldero de hierro. El fuego de las velas temblaba aunque no hubiera viento, creando sombras danzantes en las paredes. En cierto momento sentí que el aire se volvía más pesado, más denso. «Ahora te toca», dijo, dándome la muñeca. «Di todo lo que quieres que le pase, pero recuerda, sé específica, porque las palabras tienen poder». Con la muñeca en las manos, que estaba extrañamente caliente, dije todo lo que había guardado por años. Dije que quería que Isabela perdiera el trabajo, que Daniel la dejara, que se pusiera fea, que nadie más la admirara, que se sintiera invisible como yo siempre me sentí. Y en el clímax de mi rabia, dije algo de lo que hoy me arrepiento. Quiero que pierda lo que más valora, que toda su vida se desmorone completamente. Quiero tomar su lugar en todo. Doña Conceição hizo una mueca al oír mis últimas palabras, pero siguió el ritual. Enterró la muñeca bajo un árbol, echó encima una mezcla de polvos que había preparado y susurró más palabras incomprensibles. «Está hecho», dijo con una expresión preocupada. «En 3 días empezará a hacer efecto. Pero Marina, si cambias de idea, vuelve aquí de inmediato. Aún puedes deshacerlo». Salí de allí con una sensación extraña en el estómago, mezcla de alivio y miedo. Todo el fin de semana pensé si había hecho lo correcto, pero la rabia y envidia eran más fuertes que cualquier remordimiento. El lunes, al llegar a la oficina, noté que Isabela estaba distinta. Se veía más pálida, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Le pregunté si estaba bien. Dijo que había pasado el fin de semana con dolor de cabeza y malestar. El martes faltó al trabajo por primera vez. Daniel llamó varias veces preocupado y supe por él que Isabela tuvo que ir al hospital en la madrugada. El miércoles volvió, pero se veía aún más afectada. Su cabello, siempre perfecto, estaba sin vida y reseco. Su piel, antes radiante, estaba amarillenta y con manchas que intentaba cubrir con maquillaje. Más extraño aún, parecía tener dificultades para concentrarse, algo que nunca le pasaba. En las siguientes semanas, la deterioración de Isabela fue aterradora. Empezó a cometer errores en reportes importantes, llegaba tarde seguido, y su personalidad amable y carismática fue tornando irritabilidad y mal humor. Los compañeros comentaban su cambio de actitud y hasta el señor Fernando demostró preocupación. Daniel, al principio comprensivo, comenzó a frustrarse con los constantes canceles que ella hacía, diciendo que no se sentía bien. Perdió mucho peso rápidamente, su pelo caía alarmantemente y sus uñas se debilitaron y rompían. Lo que más me asustaba era que, mientras Isabela empeoraba, yo me sentía mejor. Mi autoestima mejoró
empecé a recibir más atención de los compañeros y hasta Daniel comenzó a hablar más conmigo, ya que Isabela siempre estaba indispuesta o irritable. 2 meses después del ritual, despidieron a Isabela. Lo detonante fue cuando presentó un proyecto completamente erróneo a un cliente importante, causando un gran perjuicio a la empresa. El señor Fernando, que siempre la defendió, no tuvo más opción que despedirla. La misma semana, Daniel terminó con ella. Supe por comentarios que ya no soportaba la inestabilidad emocional de Isabela y sus crisis de llanto. Debería estar feliz. Era exactamente lo que había pedido. Pero al verla empacar sus cosas el último día, demasiado delgada, con la mitad del cabello y una expresión de absoluta desolación, sentí una angustia que no esperaba. «Marina», me dijo, acercándose a mi escritorio, «no sé qué me pasa. Siento que mi vida se desmorona y no entiendo por qué. ¿Tú podrías ayudarme? Quizá recomendarme si sabes de algún trabajo». La ironía me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba ella, la persona que envidié toda mi vida, pidiéndome ayuda. Y yo, que siempre quise estar en su lugar, solo sentí un inmenso vacío. 3 semanas después, me llamó la madre de Isabela. Había sido hospitalizada de urgencia tras desmayarse en casa. Los médicos no entendían qué pasaba. Todos sus estudios salían normales, pero seguía empeorando como si algo la consumiera por dentro. Entonces comenzó el verdadero terror. Una semana después del ingreso de Isabela, empecé a sentir síntomas extraños. Primero, cefaleas constantes que ningún medicamento aliviaba. Luego, una fatiga extrema que me hacía dormir más de 12 horas sin descanso. Mi apetito desapareció y rápidamente bajé de peso. En días, mi cabello empezó a caerse a puños en la ducha. Mis uñas, antes fuertes, se quebraban y comenzaban a despegarse de los dedos. Mi piel perdió brillo y se puso amarilla, con manchas oscuras apareciendo de la nada. Desesperada, fui a muchos médicos, me realicé exámenes, pero como ocurrió con Isabela, todo salía normal. Pero mi cuerpo gritaba lo contrario, me estaba apagando. Recordé entonces las palabras de doña Conceição. Todo lo que mandes a otra persona regresa a ti multiplicado por 3. Fui corriendo a su casa una mañana de septiembre usando un pañuelo para cubrir mi cabeza casi calva. Doña Conceição me vio en la puerta y solo movió la cabeza con tristeza. «Te lo advertí, niña, te dije que el precio sería alto», dijo, invitándome a pasar. «Pediste ocupar su lugar en todo. El hechizo hace justo eso, pero está quitándote la vida para dársela a ella». Llorando, le expliqué que Isabela estaba internada y peor que yo, y que solo quería deshacerlo todo. Doña Conceição me llevó al patio y me mostró dónde enterró la muñeca. La tierra estaba agrietada y seca, como si nada pudiera crecer allí. «Marina, existe una forma de deshacerlo, pero exige mucho de ti», me dijo. «Debes ir con Isabela y confesarle todo lo que hiciste, pedir perdón de corazón, genuinamente, y estar dispuesta a asumir las consecuencias». Al día siguiente fui al hospital donde estaba Isabela. Estaba mucho peor. Pesaba menos de 40 kilos, completamente calva y sus uñas se habían caído. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Marina, qué bueno que viniste», susurró con dificultad. «He soñado cosas extrañas. Sueño contigo sosteniendo una muñeca que se parece a mí». Sentí que la sangre se me helaba. Aunque inconsciente, ella lo sabía. Me senté junto a su cama y con voz temblorosa le conté todo. La envidia desde niña, el ritual, mi deseo de tomar su lugar, todo. Mientras hablaba, Isabela me miraba con una mezcla de shock, tristeza y, sorprendentemente, comprensión. «Siempre supe que sentías algo por mí», dijo cuando terminé. «Pero nunca imaginé que fuera algo tan profundo. Marina, yo siento mucho que te hayas sentido así por tanto tiempo».
¿Tú me pides perdón a mí?, pregunté, incrédula, después de todo lo que te hice pasar. Porque te entiendo, respondió, tomando mi mano con las suyas esqueléticas. Siempre lo tuve todo fácil, nunca tuve que luchar realmente por nada, y tú siempre tuviste que pelear más que yo por todo. Siento haber sido un recordatorio constante de tus dificultades. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era alivio, ni satisfacción por la venganza, era un dolor inmenso por ver que la persona que odié tanto tiempo era genuinamente buena y que mi envidia me había cegado para esa realidad. Lloré como nunca. Pedí perdón no solo por el hechizo, sino por todos los años de odio injustificado. Isabela también lloró y, allí, en esa habitación de hospital, dos personas consumidas por una situación tóxica finalmente se comprendieron. Te perdono, me dijo, y espero que tú también puedas perdonarte. 3 días después, Isabela murió. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco súbito, pero yo sabía la verdad. El hechizo cumplió su cometido hasta el final. Ella lo perdió todo, incluso la vida. En el funeral, sus padres me agradecieron por haber sido una amiga presente en sus últimos días. Si supieran la verdad, la culpa fue indescriptible. Después de su muerte, mi salud siguió deteriorándose. Hoy, 6 meses después, peso 38 kilos, estoy completamente calva, no tengo uñas y mi piel está llena de manchas oscuras. Los médicos siguen sin encontrar nada, pero sé que me estoy muriendo. Daniel me buscó algunas veces después del funeral, buscando consuelo en alguien que también conoció bien a Isabela. Irónicamente, obtuve lo que siempre quise, su atención, pero en las peores circunstancias posibles. Nunca tuve valor para contarle la verdad. Mis padres están desesperados, gastando todos los ahorros en médicos y tratamientos que saben que no funcionarán. Mi abuela Eulalia, que me animó a buscar a doña Conceição, se culpa todos los días por lo ocurrido. Ricardo y Camila, mis amigos de infancia, me visitan seguido, pero sé por su mirada que entienden que estoy perdida. Doña Conceição me dijo que aún existe una forma de romper definitivamente el hechizo, pero exige un sacrificio que no sé si tengo el valor de hacer. Debo confesar públicamente todo lo que hice, asumir la responsabilidad total por la muerte de Isabela y dedicar lo que me reste de vida, aunque sea poco, a alertar a otros sobre los peligros de la envidia y la magia negra. Por eso escribo este testimonio. Quiero que todos entiendan, la envidia es un veneno que mata primero a quien la siente. Pasé años sufriendo por comparaciones que yo misma creaba, sintiéndome inferior por estándares que yo misma establecía. Isabela nunca fue mi enemiga. Yo la convertí en eso en mi mente. La magia negra puede parecer una solución rápida, pero el precio que pagamos es infinitamente más alto que cualquier beneficio temporal. Doña Conceição tenía razón. La venganza siempre exige un precio demasiado alto. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, por favor, busca ayuda. Habla con un psicólogo, un amigo, alguien de confianza. Trabaja en tu autoestima, tus inseguridades, tu sensación de inferioridad. Pero nunca, jamás, busques en la magia negra una solución para tus problemas emocionales. La envidia me costó no solo mi vida, sino la de una persona inocente que nunca me hizo daño. Isabela era genuinamente buena y la maté por no saber lidiar con mis propios demonios. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, siento que finalmente encontré un propósito: usar mi tragedia para evitar que otros cometan el mismo error. Si mi historia salva una vida, si hace que alguien piense 2 veces antes de buscar venganza con la magia negra, entonces quizá mi sufrimiento tenga sentido. El perdón no es solo hacia otros, es también hacia nosotros mismos. Aprendí demasiado tarde que necesitaba perdonarme por no ser perfecta, por no tener lo que otros tienen,
por ser simplemente humana, con defectos y limitaciones. Isabela me perdonó. Mis padres me perdonan todos los días. Ahora necesito encontrar fuerzas para perdonarme yo también. Si estás pasando por algo similar, por favor, elige el perdón en vez de la venganza. Elige trabajar en ti en vez de destruir a otro. Elige la vida, no la muerte. Yo elegí el camino equivocado y ahora es muy tarde para mí. Pero para ti aún hay tiempo. No cometas el mismo error que yo. La envidia mata. La magia negra cobra precios que no estamos preparados para pagar. Y al final, quienes más nos lastimamos somos nosotros mismos. Esta es mi última advertencia, mi último pedido. Elijan el amor, siempre. Si has pasado por algo parecido o tienes una experiencia semejante, compártela en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros a evitar el mismo camino destructivo. Recuerda, siempre hay alternativas mejores que la venganza. Mi nombre es Carlos Eduardo. Tengo 34 años y vivo en Ipatinga, en el interior de Minas Gerais. Esta es una historia que jamás pensé que contaría, pero necesito compartirla para tal vez ayudar a alguien que esté pasando por el mismo infierno que viví. Es sobre cómo una prostituta me hechizó con magia negra, casi destruyó a mi familia, y cómo fui salvado por la intervención espiritual de mi abuela y un médium extraordinario a través de brujería de bien. Siempre fui un hombre de familia, casado desde hace 12 años con Marina, una mujer maravillosa que conocí en la Facultad de Administración en Gobernador Valadares. Ella era la chica de mis sueños. Cabello castaño, sonrisa dulce, inteligente y dedicada a los estudios de pedagogía. Nos conocimos en la biblioteca donde fingía estudiar solo para estar cerca de ella. Me tomó 3 meses reunir el coraje para invitarla a tomar un café. Y cuando aceptó, sentí como si hubiera ganado la lotería. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Marina era de una familia sencilla de Mantena, hija de un mecánico y una ama de casa. Yo venía de una familia un poco mejor estructurada económicamente. Mi padre tenía una pequeña tienda de herramientas en Ipatinga. Nos complementábamos perfectamente. Ella me traía serenidad. Yo la hacía reír con mis bromas tontas. Nos casamos poco después de graduarnos, en una ceremonia simple pero emotiva, en la iglesia matriz de Ipatinga. Tenemos 2 hijos, que son la luz de mi vida. Pedro, hoy con 10 años, un niño inteligente que ama el fútbol y los videojuegos, y Sofía, de 7 años, una niña dulce que heredó la inteligencia de su madre y mi terquedad. Siempre fui un padre presente, participativo. Trabajo como supervisor de ventas en una distribuidora de materiales de construcción. Una vida sencilla, pero honesta. Nunca imaginé que sería capaz de traicionar a Marina, mucho menos involucrarme con prostitutas. Pero el destino, o mejor dicho, las fuerzas de la oscuridad, tenían otros planes para mí. En mi infancia en Ipatinga crecí en una familia tradicional de Minas. Mi padre, Antonio, siempre fue un hombre trabajador y honesto. Mi madre, Cleusa, era ama de casa y muy religiosa. Íbamos a la iglesia católica todos los domingos. Yo era un niño tímido, pero tenía 2 amigos inseparables, Juliano y Fabio. Juliano era el intelectual del grupo, siempre con un libro en la mano, soñando con ser ingeniero. Fabio era el payaso, el que nos hacía reír incluso en las situaciones más tensas. Durante la adolescencia enfrenté algunas dificultades típicas de la edad. Era muy delgado, usaba lentes gruesos y tenía una timidez excesiva con las chicas. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de mi aspecto. «Mira el palillo de dientes con lentes», gritaba un chico llamado Marcão, hijo del alcalde, que se creía el dueño de la escuela. Esas humillaciones me marcaron profundamente, creando inseguridades que cargaría por años. Mi abuela materna, Benedita, siempre fue mi consejera.
una mujer sabia de 84 años, practicante del espiritismo desde hace más de 50 años. Cuando llegaba a casa llorando por las bromas en la escuela, ella me abrazaba y decía: «Hijo, Dios hace a cada uno a su modo. Tienes un buen corazón y eso es lo más importante de todo». Abuela Benedita asistía al centro espírita Irmão Eustaquio y muchas veces me llevaba a las sesiones. Era ahí donde encontraba paz y orientación espiritual. Mis padres siempre me apoyaron incondicionalmente. Papá trabajaba duro para darme una educación de calidad, soñando que yo tuviera oportunidades que él no tuvo. Mamá cuidaba que nunca me faltara nada en casa. Preparaba mis platos favoritos cuando estaba triste. Con el tiempo, logré superar la timidez, especialmente después de conocer a Marina en la universidad. Todo empezó a desmoronarse cuando fui transferido a la sucursal de Gobernador Valadares. Era una promoción importante para gerente regional, pero significaba pasar 3 días por semana fuera de casa, supervisando los equipos de la región. Marina apoyó la decisión, incluso sabiendo que nuestra rutina cambiaría drásticamente. «Te mereces esta oportunidad, Carlos. Nuestra familia cosechará los frutos de este esfuerzo», dijo ella, sosteniendo mi mano esa tarde de marzo de 2023. El nuevo cargo trajo responsabilidades que nunca antes había enfrentado. Gestionar 5 tiendas, liderar un equipo de 30 vendedores, cumplir metas agresivas establecidas por la dirección. Mi nuevo jefe, Ricardo Méndez, era un hombre exigente e implacable. Alto, siempre impecablemente vestido, con una mirada fría que intimidaba a cualquier empleado. «Carlos, en esta posición no hay espacio para la mediocridad. O entregas resultados o vuelves a tu pueblito», dijo el primer día de trabajo. Las primeras semanas fueron desafiantes. Me alojaba en un hotel sencillo en el centro de Valadares, trabajaba de día visitando las tiendas y por la noche hacía reportes detallados para la matriz. Extrañaba a mi familia intensamente. Las videollamadas con Marina y los niños eran el momento más esperado de mi día. Pedro me contaba sobre los entrenamientos de fútbol. Sofía mostraba los dibujos que hacía en la escuela. «Papi, ¿cuándo vas a volver a casa?», preguntaba ella, y mi corazón se rompía. Fue en la empresa donde conocí a 2 compañeros que se volvieron importantes en esta historia: Rodrigo Campos y Marcelo Santos. Rodrigo estaba casado como yo, padre de 3 hijos, un hombre serio y dedicado, que también extrañaba a la familia durante los viajes de trabajo. Marcelo, en cambio, era soltero, bon vivant, y vivía la vida nocturna de Valadares con intensidad. «Tienen que conocer bien la ciudad», nos decía cada viernes. «No puede ser solo trabajo y hotel, muchachos. La vida es corta». Rodrigo y yo nos resistíamos a las invitaciones de Marcelo, prefiriendo hablar de nuestras familias, ver películas en el hotel o simplemente descansar. Pero Marcelo era persistente. «Por lo menos vamos a cenar fuera, a conocer unos restaurantes buenos. Se están deprimiendo en ese hotel», insistía. Después de varias negativas, terminamos cediendo. Estuvimos de acuerdo en conocer algunos puntos turísticos y restaurantes de la ciudad. Fue una noche de abril cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Marcelo nos llevó a conocer el centro histórico de Gobernador Valadares, luego a algunos bares donde la vida nocturna era vibrante. Rodrigo y yo nos divertíamos conversando sobre trabajo y familia, tomando unas cervezas, cuando Marcelo sugirió ir a un lugar más privado para relajarnos de verdad. «Es una casa de masajes de primera», explicó con una sonrisa maliciosa que debió haberme alertado del peligro. «Relajación total, masajistas profesionales. Ustedes están demasiado tensos con la presión del trabajo». Rodrigo lo rechazó categóricamente. «Soy casado, hermano. Los masajes los recibo en casa de mi esposa». Yo debía haber seguido su ejemplo, pero había algo esa noche, una inquietud que no podía explicar.
Quizá la soledad de los días en el hotel, el estrés del nuevo puesto con las constantes exigencias de Ricardo, o simplemente la curiosidad masculina hablando más alto que la razón y los principios que siempre me guiaron, y fue ahí donde la vi por primera vez. Se llamaba Yasmín, una mujer de aproximadamente 28 años, piel morena dorada, cabellos largos y ondulados que parecían tener vida propia, ojos oscuros que parecían ver a través de las almas. Tenía una belleza exótica, diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, casi hipnotizante. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas sensuales, y cuando me sonrió, sentí algo extraño, como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. «¿Primera vez aquí, verdad?», preguntó con una voz suave, casi susurrante, que me hizo estremecer. Sus dedos tocaron suavemente mi brazo, y sentí un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Era como si sus manos ardieran en mi piel a través de la camisa. «Estoy casado», dije, pero las palabras salieron débiles, sin convicción. «Todos lo están, querido», respondió riendo bajo. «Aquí solo es para relajarse, olvidar los problemas de afuera. Todos merecen un momento solo para sí». El ambiente de la casa era peculiar. Paredes pintadas de rojo oscuro, luces bajas que creaban sombras extrañas, inciensos que desprendían un perfume exótico y casi embriagador. Había cuadros en la pared con símbolos que no reconocía, velas rojas y negras encendidas en todos los rincones. Yasmín me llevó a una habitación en el fondo, decorada con telas indias, cristales de colores y más velas aromáticas. Esa primera noche no pasó nada más allá de una charla larga y extraña. Yasmín tenía una manera peculiar de hablar, como si supiera secretos profundos del universo. Hablaba sobre energías masculinas y femeninas, sobre cómo los hombres cargan tensiones que necesitan liberar por medio de mujeres especiales como ella. Sus manos, al tocar mis hombros durante un supuesto masaje relajante, parecían arder en mi piel, dejando una sensación de hormigueo que duró varias horas. «Tienes un aura muy fuerte», dijo, pasando las manos sobre mi cuerpo sin tocarlo directamente. «Pero está bloqueada, reprimida. Tu energía masculina necesita ser despertada». Mientras hablaba, encendió más inciensos, cuyo olor dulce y empalagoso me tenía algo mareado. Salí de ahí esa primera noche completamente confundido, con una sensación extraña de que algo fundamental había cambiado en mí, como si una puerta se hubiera abierto en mi mente. Marina notó la diferencia cuando volví a casa al final de esa semana. «Estás diferente, más distante», comentó mientras cenábamos con los niños. «Y ese olor extraño en tu ropa parece incienso». Pedro y Sofía también notaron mi distracción. «Papi, ¿no quieres jugar con nosotros?», preguntó Sofía, y yo respondía mecánicamente, con la mente en otro lugar. «Es el nuevo trabajo, amor. Mucha responsabilidad, mucha presión de Ricardo». Mentí, evitando su mirada interrogante. Pero por dentro sentía una inquietud creciente, una ansiedad que no podía explicar. No podía sacar a Yasmín de mi cabeza. Sus ojos oscuros parecían seguirme. Su voz resonaba en mis pensamientos, incluso cuando estaba abrazado con Marina. Era como si hubiera plantado una semilla que crecía constantemente en mi mente. La siguiente semana, cuando regresé a Valadares, intenté desesperadamente evitar esa parte de la ciudad. Me concentré en el trabajo, visité las tiendas, hice reportes, traté de mantenerme ocupado, pero era como si una fuerza invisible e irresistible me jalara. El jueves por la noche, después de luchar conmigo mismo por horas, me encontré nuevamente frente a la casa de masajes, como un adicto buscando su dosis. Yasmín estaba ahí, como si me esperara. Esta vez vestía un vestido negro que la hacía verse aún más misteriosa y seductora. Sabía que ibas a volver.
me dijo con esa sonrisa enigmática que me desarma completamente. Los hombres como tú siempre regresan. Es el destino. Sus palabras tenían un tono profético que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Pasamos horas conversando esa segunda noche. Me contó sobre su infancia en Salvador, sobre rituales que aprendió con su abuela, una mujer de Axé, muy respetada en el Pelourinho. Hablaba con una naturalidad perturbadora sobre trabajos que hacía para amarrar a los hombres, sobre cómo algunas hierbas y rezos podían influir en el corazón de las personas, controlar sentimientos y deseos. Mi abuela me enseñó los secretos de los orishas, explicaba mientras preparaba una bebida extraña con hierbas que no conocía. Pomba Gira me protege y me da poder sobre los hombres. Ella me enseña cómo despertar lo que ustedes esconden en lo profundo del alma. Yo, que siempre fui escéptico respecto a esas cosas, me sentía extrañamente atraído por sus historias sobrenaturales. Cuando finalmente nos acostamos juntos esa segunda noche, fue como si perdiera parte de mi esencia, de mi identidad. Yasmín susurraba palabras que no entendía, parecían oraciones en idiomas africanos o indígenas. Untaba aceites perfumados en mi cuerpo que me dejaban la piel ardiendo. Quemaba inciensos con aromas cada vez más exóticos que me hacían sentir mareado y desorientado. En el clímax de la intimidad, sentí como si mi alma se desprendiera del cuerpo, una sensación a la vez placentera y profundamente aterradora. Veía destellos de imágenes extrañas, mujeres bailando alrededor de hogueras, animales siendo sacrificados, símbolos desconocidos brillando en la oscuridad. «Ahora eres mío», susurró Yasmín en mi oído, y sus palabras parecieron resonar por toda la eternidad. Volví a casa ese fin de semana completamente transformado, como si otra persona habitara mi cuerpo. Marina trataba de conversar conmigo sobre los hijos, sobre los planes para las vacaciones, pero yo respondía con monosílabos, completamente ausente. Los niños pedían atención, querían que jugara con ellos, pero siempre estaba distraído, con la mente fija en Yasmín y los misterios que me había revelado. Por la noche, cuando Marina buscaba acercarse íntimamente, la rechazaba o quedaba completamente apático. «¿Ya no me deseas?», preguntaba ella, herida, y yo no sabía qué responder. La verdad es que mi deseo estaba completamente enfocado en Yasmín. Durante el día, imaginaba nuestros futuros encuentros. En la noche, soñaba con ella realizando rituales extraños, llamándome a dimensiones desconocidas. La situación empeoró drásticamente en las semanas siguientes. Comencé a mentir descaradamente a Marina, inventando reuniones extras que no existían, viajes de trabajo inventados, conferencias ficticias, cualquier excusa para quedarme más tiempo en Valadares, más cerca de Yasmín. Mi rendimiento en el trabajo cayó en picada. Ricardo me llamó varias veces a su oficina para exigir resultados. «Carlos, tus ventas bajaron 30% este mes. Las cuadrillas están desmotivadas, dicen que andas ausente. ¿Qué está pasando?», exclamaba con su mirada intimidante. Yo inventaba excusas tontas sobre adaptación al nuevo cargo, pero sabía que mi mente estaba completamente dominada por una obsesión incontrolable. Rodrigo, mi colega, trataba de advertirme constantemente. «Carlos, estás raro, hermano. Cambiaste completamente desde que empezaste a ir a esa casa. Esto va a acabar mal. Piensa en tu familia, en tus hijos». Pero sus palabras parecían llegarme de muy lejos. Ya no lograba detenerme, no podía controlar mis impulsos. Yasmín se había convertido en una obsesión que consumía cada minuto de mi día. Gastaba dinero que no tenía en ella, dinero que debería haber servido para la casa, para ropa de los niños, para la educación de Pedro y Sofía. Le compraba regalos caros, joyas, perfumes importados, lencería carísima. Todo lo que ella pedía, yo lo conseguía de inmediato.
En casa, Marina empezó a sospechar seriamente. Encontró recibos sospechosos en mis bolsillos. Notó cambios drásticos en mi comportamiento íntimo. Percibió mi distracción constante durante las comidas familiares. ¿Con quién estás, Carlos?, me preguntó una noche, llorando desesperadamente. Ya no sé quién eres. No eres el hombre con quien me casé. La dolorosa verdad es que ni yo sabía quién era. Durante los encuentros cada vez más frecuentes con Yasmín, ella realizaba rituales cada vez más elaborados y aterradores. Encendía velas rojas y negras en formas específicas, quemaba hierbas que me mareaban y me dejaban en estados alterados de conciencia, susurraba oraciones largas en idiomas que parecían africanos, indígenas o simplemente diabólicos. Tienes que entregarte completamente, decía durante los rituales. Resistir solo trae sufrimiento. Deja que Pombagira tome posesión de tu vida. Deja que ella dirija tus pasos. Después de cada sesión, salía de ahí como un zombi, completamente adicto a su presencia, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera nuestro próximo encuentro. Mi salud física empezó a deteriorarse alarmantemente. Perdí 15 kilos en 2 meses. Desarrollé insomnio crónico severo. Pasaba noches enteras en vela pensando en Yasmín. Sufría dolores de cabeza fuertes y constantes que ningún medicamento aliviaba. Mi piel se volvió amarillenta y sin vida. Mis ojos perdieron todo el brillo. Parecía un muerto viviente. Marina insistió en que fuera al médico. Consulté 3 especialistas, hice decenas de pruebas: sangre, orina, tomografías, resonancias, y todos los resultados eran rigurosamente normales. Físicamente, según la medicina convencional, no tenía nada, pero por dentro sentía que me moría lentamente, marchitándome como una planta privada de sol. Fue mi abuela Benedita quien identificó realmente lo que pasaba. En una visita a Ipatinga, una tarde de domingo, me miró fijamente con sus ojos sabios y dijo con absoluta convicción: «Hijo, tienes una obsesión espiritual muy pesada. Alguien te hizo un trabajo de amarre muy fuerte». Inicialmente, rechacé rabiosamente la idea. Era un hombre de estudios, universitario, racional. Solo creía en lo que podía ver y comprobar científicamente. ¿Cómo podía creer en brujería, en hechicería, en cosas que siempre consideré superstición de gente ignorante? Pero abuela Benedita insistió, con la sabiduría de alguien que ha visto muchos casos similares. «Carlos, te estás marchitando frente a mis ojos. Tu mirada ya no tiene luz. Tu aura está completamente oscura, envuelta en energías muy negativas. Alguien te ató con magia negra muy poderosa», dijo con tristeza profunda. Me contó casos similares que había visto en el centro espírita, sobre hombres completamente salvados a través de tratamientos espirituales específicos. En ese periodo, Marcelo, el colega que me introdujo en ese ambiente, me contó algo que me erizó la piel. «Carlos, ¿sabías que Yasmín es famosa en la ciudad por los trabajos que hace? Dicen que embruja a los hombres para que se hagan adictos a ella y gasten todo su dinero. Al menos 5 ya se separaron de sus esposas por ella. Un empresario vendió su casa y le dio todo». Esas palabras resonaron en mi mente atormentada por días y noches. ¿Sería posible que realmente estaba hechizado, víctima de un amarre, como decía mi abuela? Empecé a investigar discretamente el tema, a hablar con gente mayor, y las historias que escuché me asustaron mucho. Por lo visto, era más común de lo que jamás imaginé. La confirmación brutal de mis sospechas vino un jueves que jamás olvidaré. Llegué a la casa de masajes más temprano que de costumbre y encontré a Yasmín realizando exactamente el mismo tipo de ritual que hacía conmigo, pero con otro hombre, un empresario local, conocido, casado, padre de familia como yo.
Quemaba los mismos inciensos, pasaba los mismos aceites en su cuerpo, susurraba las mismas palabras místicas. La escena me dejó devastado de celos enfermizos y de asco profundo. La confronté en el acto, pero ella solo se burló fríamente, sin avergonzarse ni arrepentirse. «¿Pensabas que eras especial, querido?», dijo con frialdad. «Todos los hombres son iguales, débiles, necesitados, hambrientos de una mujer fuerte que los domine. Son mis marionetas». En ese momento me di cuenta de lo grave que era todo. Yasmín no estaba enamorada de mí, no sentía nada especial. Solo era otro cliente hechizado en su extensa colección. Otro hombre destruido por sus amarres, otra familia que destrozaba por placer y codicia. Regresé a casa esa noche en total desesperación, sintiéndome usado, humillado, perdido. Marina estaba en la cocina preparando la cena de los niños, y al verme en ese estado, rompió en llanto de compasión y desesperación. «No aguanto más verte así. Te estás destruyendo y destruyes a nuestra familia. Si no buscas ayuda real, tendré que tomar una decisión definitiva sobre nuestro matrimonio». Fue entonces cuando decidí confiar plenamente en Abuela Benedita y su sabiduría espiritual. El sábado siguiente la busqué desesperado, dispuesto a aceptar cualquier ayuda. Le conté todo sin omitir nada: la obsesión por Yasmín, los rituales extraños y aterradores, mi deterioro físico y mental. Me escuchó con paciencia infinita, negando con la cabeza tristemente pero sin juzgarme. «Hijo, fuiste víctima de un amarre muy fuerte y muy antiguo. Esa mujer hizo un pacto con entidades oscuras para controlar a hombres como tú, para drenar tu energía vital y espiritual». Abuela Benedita explicó que Yasmín probablemente había usado objetos personales míos, quizás cabellos o prendas de ropa olvidadas allí, tal vez incluso fluidos corporales, en rituales de magia negra para entidades poderosas y malignas. «Pero todavía hay salvación. Busquemos a Don Willia en el centro espírita». Don Willia era un médium altamente respetado en el centro espírita Irmão Eustaquio, en Ipatinga. Un hombre negro de unos 60 años, cabellos completamente canosos, que irradiaba una paz y sabiduría inexplicables. Sus ojos eran bondadosos, pero al verme por primera vez se volvieron serios y preocupados. «Este muchacho está obsesionado por una entidad muy fuerte y antigua», le dijo a mi abuela después de examinarme espiritualmente. «La entidad es poderosa, viene de corrientes muy pesadas de Quimbanda. Vamos a necesitar varias sesiones intensivas de desobsesión para romper completamente este amarre diabólico». El centro espírita quedaba en una casa sencilla y acogedora en el barrio São Cristóbal. Las paredes blancas, decoradas con fotos de médiums como Chico Xavier y Divaldo Franco, y frases inspiradoras de Allan Kardec en letras doradas. El ambiente transmitía una paz profunda que yo no sentía en meses. Don William me explicó todo el proceso. Pasaría por sesiones semanales de desobsesión, pases magnéticos para romper vínculos negativos, oraciones para alejar entidades oscuras y consumo regular de agua fluidificada, especialmente preparada para mí. «No será fácil», advirtió. «La entidad va a resistir, va a intentar jalarte de regreso, pero con fe y constancia vamos a romper esa cadena». La primera sesión fue una de las experiencias más intensas y aterradoras de mi vida. Sentado en una silla de madera en el centro de la sala, rodeado por 12 médiums experimentados, sentí como si fuerzas invisibles lucharan dentro de mi cuerpo y alma. Don Willia puso sus manos sobre mi cabeza y empezó a orar con fuerza y convicción. «En nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador, ordenamos que todas las entidades oscuras se retiren inmediatamente de este hermano». Su voz resonaba en la sala. «Pombagira, sal de este hombre. Exu, sal de este hombre. Todas las fuerzas negativas invocadas contra él las expulsamos por el poder de la luz divina».
Durante toda la sesión, de casi 2 horas, experimenté sensaciones indescriptibles. Náuseas, sudores fríos. Sentía que algo era arrancado literalmente de mí. Veía imágenes de Yasmín realizando rituales, quemando velas negras, susurrando oraciones para entidades oscuras. Don William explicó después que esas visiones eran memorias espirituales siendo liberadas, fragmentos de los hechizos deshechos. La obsesión no es broma, hijo, me dijo serio. Esa mujer hizo un trabajo muy peligroso. Usó elementos pesados de quimbanda, macumba dura para amarrarte, pero la luz de Dios es más fuerte. Vamos a romper la cadena, pero necesitas fe absoluta y nunca faltar a las sesiones. Fueron necesarias 8 sesiones intensivas a lo largo de 2 meses muy difíciles. Cada encuentro en el centro espírita me sentía más leve, más yo mismo, más conectado con mi esencia. Don William y los otros médiums oraban fervientemente por mí, hacían pases que sentía como corrientes eléctricas benéficas recorriendo mi cuerpo, indicaban agua fluidificada que debía tomar 3 veces al día. Al mismo tiempo, tomé la decisión más dura de mi vida: cortar total y definitivamente cualquier contacto con Yasmín. Cambié mi número, la bloqueé de todas las redes, pedí transferencia a otra región para no volver a verla. No fue fácil. Los primeros días después del corte sentía una compulsión casi física por buscarla, como un adicto sufriendo la peor abstinencia. Mi cuerpo temblaba, mi mente no lograba concentrarse, sentía angustia desesperada. Pero con cada sesión, esa necesidad iba disminuyendo poco a poco. El cambio más notable llegó durante la 6ª sesión de desobsesión. En medio de las oraciones intensas, sentí físicamente cómo cadenas invisibles se rompían. Fue una sensación indescriptible de libertad, como si renaciera espiritualmente. Esa noche pude dormir profundo por primera vez en meses. Al día siguiente me miré al espejo y vi mis ojos brillando otra vez. Mi piel volvió a su color saludable. Mi sonrisa era genuina. Sentí que volvía poco a poco a mi cuerpo, a mi personalidad real que había estado secuestrada. Marina fue la primera en notar la transformación. «Estás volviendo a ser tú, Carlos», me dijo una mañana, abrazándome en la cocina. «Tus ojos están diferentes, más brillantes, estás más presente con nosotros». Todavía no le había contado sobre mi infidelidad ni el infierno espiritual, pero sabía que debía hacerlo para completar mi sanación. Don William me orientó cuidadosamente sobre cómo abordar la situación con Marina. La verdad siempre libera, hijo, pero debe decirse con amor genuino, con arrepentimiento verdadero y profundo. Tu esposa merece saber la verdad, pero también merece ver que has cambiado, que estás libre de esa obsesión. Fue uno de los momentos más duros y dolorosos de mi vida. Una noche de sábado, después de que Pedro y Sofía durmieran, me senté con Marina y le conté todo. La traición con Yasmín, los rituales de brujería, la obsesión enfermiza, el tratamiento en el centro espírita. No omití ningún detalle. Marina lloró desesperada, me gritó, dijo que ya no me reconocía. ¿Cómo pudiste hacernos eso, Carlos? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que construimos juntos en 12 años? Su dolor era devastador, y yo me sentía completamente culpable por haber causado tanto sufrimiento. Expliqué detalladamente la obsesión espiritual, los tratamientos intensivos, cómo fui manipulado y controlado por fuerzas sobrenaturales que no comprendía. Al principio, Marina pensó que inventaba todo para justificar mis actos. La intervención sabia de abuela Benedita fue fundamental entonces. Marina, hija mía, le dijo en una conversación aparte, lo que le pasó a Carlos no fue una traición común motivada por el deseo o la falta de amor.
Fue víctima real de magia negra, de una mujer perversa que hizo un pacto con entidades diabólicas para destruir familias. Pero él se cura, lucha por volver a ser el hombre íntegro que conociste. Abuela Benedita invitó a Marina a una de las sesiones del Centro Espírita para que comprendiera la dimensión espiritual de lo que había ocurrido. Marina estaba reacia, escéptica, pero aceptó por amor y la insistencia cariñosa de mi abuela. Don William recibió a Marina con gran cariño y sabiduría, explicando obsesiones espirituales. Cómo hay personas sin escrúpulos que usan brujería y magia negra para manipular y controlar a otros. Su familia fue atacada deliberadamente por fuerzas oscuras, señora Marina, dijo con absoluta convicción. Pero el amor verdadero es más fuerte que cualquier hechicería. Con fe, oración y perdón mutuo, ustedes pueden superar esta prueba. La octava y última sesión de desobsesión fue profundamente emocionante. Don William declaró solemnemente que el amarre había sido roto, que todas las entidades negativas se habían alejado. Estás libre, Carlos, completamente libre. Pero nunca lo olvides. La libertad espiritual implica responsabilidad moral. Aprovecha esta experiencia para crecer espiritualmente, para ser un mejor hombre, esposo y padre. Los meses siguientes a esa liberación espiritual, me dediqué intensamente a la reconstrucción de mi matrimonio y mi vida familiar. Marina, poco a poco y con mucho esfuerzo de ambas partes, comenzó a perdonarme y a confiar de nuevo. Hicimos terapia de pareja, participamos juntos en actividades del Centro Espírita, invertimos tiempo de calidad con Pedro y Sofía. No fue fácil. Había días en que Marina seguía llorando por lo ocurrido, noches en que me miraba con desconfianza, momentos en que yo mismo dudaba si podría recuperar plenamente su confianza. Pero el amor genuino, el arrepentimiento sincero y el trabajo espiritual constante fueron fundamentales para nuestra reconciliación. 2 años después de esa experiencia devastadora, puedo decir con certeza que soy una persona completamente transformada. Aprendí de la manera más difícil que el mundo espiritual es real, que fuerzas del bien y del mal existen e influyen en nuestra vida de formas que no siempre entendemos racionalmente. Aprendí el valor fundamental de la fidelidad conyugal, la honestidad absoluta y el respeto sagrado a la familia. Una tarde soleada de domingo, caminando por el centro de Ipatinga con Marina y los niños, después de una sesión en el Centro Espírita, me encontré con una situación inesperada. Vi a Yasmín sola en una plaza, aparentemente esperando a alguien, con un aspecto completamente distinto al de aquella mujer seductora que conocí. Estaba notablemente más delgada, se veía cansada y envejecida, con ropa sencilla y desgastada. Su cabello, antes impecable, estaba desaliñado. Sus ojos, que un día me hipnotizaron, ahora parecían sin vida. Nuestros ojos se cruzaron por unos segundos y solo sentí compasión, ningún vestigio de la obsesión que casi me destruyó. Me acerqué respetuosamente, con Marina a mi lado, sosteniendo mi mano. «Yasmín», saludé educadamente. Ella me miró sorprendida, tal vez esperando ver al hombre obsesionado y controlado que fui. «Te ves muy diferente», comentó con una voz que ya no ejercía ningún poder sobre mí. «Estoy completamente diferente», respondí con tranquilidad. «Encontré la paz espiritual, reconstruí a mi familia, me liberé de las cadenas que me ataban. ¿Y tú? ¿Cómo va tu vida?» Yasmín bajó la mirada avergonzada. «Me va mal. Los trabajos que hacía se regresaron todos a mí. Estoy enferma, sin dinero, completamente sola». Era como si todo el mal que plantó en tantas vidas regresara multiplicado a la suya. Sentí compasión cristiana recordando las enseñanzas de perdón que aprendí en el Centro Espírita. «Yasmín, aún hay tiempo de cambio real.
Busca ayuda espiritual. Busca la luz sinceramente. El mal que hacemos regresa, pero el bien y el arrepentimiento también tienen poder de transformación. Le di la dirección del Centro Espírita Irmão Eustaquio. Don William puede ayudarte, como me ayudó a mí. No juzga a nadie, solo orienta a quien quiere realmente cambiar. Ella tomó el papel con manos temblorosas y vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Hoy, 3 años después de toda esta experiencia, me mantengo firme en la fe espírita. Marina y yo tenemos un matrimonio más fuerte y profundo que nunca, basado en honestidad absoluta, perdón y amor verdadero, probado por la mayor adversidad. Nuestros hijos crecen en un hogar donde la espiritualidad se vive con naturalidad, donde aprenden sobre el bien y el mal, sobre la importancia de elegir correctamente. Abuela Benedita, a sus 87 años, sigue siendo mi principal consejera espiritual y mi inspiración de sabiduría. Don William es un querido amigo, a quien admiro profundamente por su sabiduría, dedicación y amor al prójimo. El Centro Espírita Irmão Eustaquio es mi segunda casa, donde encuentro paz, orientación y la oportunidad de ayudar a otras personas en situaciones parecidas a la mía. Esta historia es mi testimonio personal de que la magia negra existe de verdad, que hay personas dispuestas a usar fuerzas oscuras para manipular y destruir familias, causar sufrimiento. Pero también testifico que la luz divina siempre es más fuerte, que el amor verdadero y la fe sincera pueden romper cualquier amarre, superar cualquier obsesión y vencer cualquier brujería. Si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que tu vida está siendo controlada por fuerzas externas, si sospechas que alguien te hizo un trabajo, busca urgentemente ayuda espiritual seria. Hay personas luminosas dispuestas a ayudar, centros espíritas donde encontrarás orientación y tratamiento eficaz. No te dejes dominar por la oscuridad. La libertad espiritual existe y está al alcance de todos nosotros. Mi nombre es Rafael, tengo 28 años y vivo en Feira de Santana, en el interior de Bahía. Lo que voy a contar aquí es la historia más intensa y aterradora de mi vida, una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la familia y los misterios que rodean nuestra región. Si crees que la brujería y el macumba son solo folclore, prepárate para cambiar de opinión. Crecí en una familia sencilla pero unida. Mi padre, Juan, era mecánico y mi madre, Conceição, trabajaba como costurera. Teníamos una vida tranquila en el barrio Capuchinos, donde todos se conocían y los secretos no duraban mucho guardados. Desde pequeño fui un niño alegre y comunicativo, pero siempre muy ingenuo respecto a las personas, característica que casi me destruyó años después. Durante mi infancia, mis mejores amigos eran Carlos y Marcelo. Carlos era el más sensato de los tres, siempre dándome consejos equilibrados y advirtiéndome cuando algo no olía bien. Marcelo, en cambio, era el aventurero del grupo, demasiado valiente para su propio bien, pero leal como un hermano. Los tres éramos inseparables, jugábamos al fútbol en la calle, íbamos a pescar al estanque cerca de casa y compartíamos nuestros sueños de un futuro mejor. En la adolescencia empecé a trabajar medio tiempo en el taller de mi padre para ayudar en casa y ahorrar dinero para la universidad. Era un trabajo pesado, pero me enseñó disciplina y responsabilidad. Mis padres siempre me incentivaron a estudiar, diciendo que la educación era el único camino para tener una vida diferente a la de ellos. En mi tiempo libre, estudiaba con una determinación que impresionaba hasta a los profesores. Cuando terminé la escuela secundaria, obtuve una beca parcial para estudiar administración en la Universidad Estatal de Feira de Santana. Fue una alegría inmensa para toda la familia. Recuerdo la fiesta que hizo mi madre, invitando a todos los vecinos para celebrar.
Lloró de orgullo cuando me vio con el uniforme el primer día de clases. La universidad me abrió un mundo nuevo. Conocí personas de diferentes orígenes, profesores inspiradores, y por primera vez me sentí realmente desafiado intelectualmente. Mis amigos Carlos y Marcelo no lograron ingresar a la universidad de inmediato, pero siempre me apoyaron incondicionalmente. Carlos consiguió un empleo en una tienda de ropa y Marcelo fue a trabajar a una hacienda cerca de la ciudad. Fue en el segundo semestre de la universidad que conocí a Larisa. Era una de las chicas más bonitas del campus. Cabello largo y rizado, piel morena sedosa, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Estudiaba psicología y parecía tener un aura misteriosa que me atraía como un imán. Al principio pensé que nunca tendría oportunidad con alguien como ella, pero el destino hizo que quedáramos en el mismo grupo de estudio para un trabajo interdisciplinario. Larisa era inteligente, carismática y tenía una forma de hablar que me hipnotizaba. En las primeras semanas de convivencia descubrí que vivía con su padre en un barrio más alejado, en una casa grande y siempre llena de visitantes. Nunca hablaba mucho de su familia. Siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba a qué se dedicaba su padre. Solo decía que ayudaba a la gente con problemas espirituales. El romance empezó de forma natural. Larisa mostraba un interés genuino en mí. Preguntaba por mis sueños, mis miedos, mi familia. Por primera vez en la vida me sentí verdaderamente amado y deseado. Ella me presentó un mundo de sensaciones que jamás imaginé que existían. Nuestros encuentros eran intensos, llenos de pasión y conversaciones profundas que duraban hasta la madrugada. Después de 2 meses saliendo, Larisa finalmente me invitó a conocer su casa y a su padre. La propiedad estaba en una calle de tierra, rodeada de muchos árboles y plantas que nunca había visto. La casa era amplia, pintada de azul oscuro, con varios símbolos extraños en las paredes exteriores. Apenas pisé el patio, sentí una energía pesada en el aire, como si miles de ojos me estuvieran observando. El padre de Larisa se llamaba Severino, pero todos lo conocían como Pai Severino. Era un hombre alto, de unos 50 años, piel muy oscura y una mirada que parecía leer mi alma. Me recibió cordialmente, pero noté una frialdad calculadora detrás de la sonrisa. La casa siempre estaba llena de personas buscando ayuda para problemas de salud, amor, dinero y venganzas. Larisa me explicó que su padre era un pai de santo respetado en toda la región. Al principio, traté de respetar las creencias de la familia de mi novia, a pesar de provenir de una educación católica tradicional. Pai Severino parecía gustar de mí, siempre me invitaba a almorzar y preguntaba por mis planes de futuro. Decía que yo era un chico de buena energía y que Larisa había elegido bien, pero había algo en sus gestos y palabras que me incomodaba, una sensación de que siempre me estaba estudiando, como si yo fuera un experimento. Con el paso de los meses, nuestra relación se profundizó. Larisa empezó a hablar de matrimonio, hijos, nuestra vida juntos. Yo estaba completamente enamorado y dispuesto a construir un futuro a su lado. Fue cuando empecé a notar algunos cambios extraños en mi vida. Primero fueron cosas pequeñas. Empecé a tener pesadillas frecuentes, siempre involucrando serpientes, oscuridad y voces que susurraban mi nombre. Me despertaba cansado, como si no hubiera dormido. Mi desempeño académico, que siempre había sido excelente, empezó a decaer sin explicación aparente. En los exámenes mi mente quedaba completamente en blanco, aunque conociera el contenido perfectamente. Luego, los problemas se intensificaron. Empecé a tener peleas inexplicables con mis padres, discusiones sobre cosas sin importancia que escalaban a conflictos serios. Mi madre lloraba, sin entender por qué yo estaba tan agresivo y distante. Carlos y Marcelo
también empezaron a notar cambios en mi comportamiento. Yo estaba más irritable, ansioso y extrañamente obsesionado con Larisa. La obsesión era el aspecto más perturbador. No podía estar lejos de ella más de unas horas sin sentir una necesidad desesperada de su presencia. Era como si ella fuera una droga y yo un adicto en crisis de abstinencia. Mi mundo giraba completamente en torno a ella y eso no era sano para ninguno de los dos. Carlos fue el primero en expresar preocupación abiertamente. Una tarde, mientras tomábamos una cerveza en un bar cerca de la universidad, me enfrentó. «Amigo, no estás bien. Desde que empezaste a salir con esa chica, cambiaste completamente. Parece que estás bajo algún tipo de influencia». Me enfadé muchísimo con él. Casi llegamos a los golpes. ¿Cómo se atrevía a criticar a Larisa? ¿No veía que por fin era feliz? La pelea fue tan fea que dejamos de hablarnos por semanas. Marcelo tomó otro enfoque. Se presentó en mi casa una noche y habló seriamente conmigo y con mis padres. Contó algunas historias que había escuchado sobre Pai Severino, casos de personas que se involucraron con la familia y terminaron con sus vidas arruinadas. Mencionó a un chico que había salido con otra hija de Severino años antes y que enloqueció por completo, siendo internado en una clínica psiquiátrica. Mi madre se desesperó. Ella siempre tuvo intuiciones muy fuertes y decía que sentía algo malo cada vez que Larisa venía a buscarme a casa. Mi padre, más pragmático, sugirió que buscara a un médico para verificar si no había algo físico causando esos cambios de comportamiento. Fui a un médico general que pidió varios exámenes. Todos los resultados salieron normales. También hice una evaluación psicológica por sugerencia de la universidad, ya que mi bajo rendimiento académico podía amenazar mi beca. La psicóloga no encontró señales de depresión o ansiedad clínica, pero notó patrones de comportamiento que ella clasificó como dependencia emocional extrema. En ese periodo, también empecé una pasantía en una empresa de contabilidad en el centro de Feira de Santana. El trabajo era una oportunidad increíble para mi carrera, pero apenas podía concentrarme. Llegaba tarde, cometía errores básicos y tenía crisis de ira por motivos sin importancia. Mi supervisor, el señor Antonio, era un hombre comprensivo que intentaba ayudarme, pero notaba que algo estaba profundamente mal. Fue en una de esas crisis en el trabajo que conocí a Claudia, la secretaria de la empresa. Era unos 10 años mayor que yo, una mujer inteligente y observadora que había crecido en el interior y conocía bien las tradiciones místicas de la región. Claudia notó mi estado y en un gesto de genuino cuidado sacó conversación. «Rafael, no quiero meterme en tu vida, pero tienes cara de estar bajo un hechizo. Ya he visto esto antes, y si no tienes cuidado, puedes terminar perdiéndolo todo». Al principio, rechacé por completo la idea. Yo era un joven universitario, racional, no creía en esas supersticiones. Pero a medida que pasaban los días y mi estado empeoraba, las palabras de Claudia resonaban en mi mente. El punto de quiebre llegó una noche en que Larisa y yo tuvimos una pelea terrible. Fue por algo totalmente insignificante. Ella quería que renunciara a la pasantía para pasar más tiempo con ella. Cuando me negué, tuvo un ataque de furia que me asustó. Gritó cosas sin sentido, como si supiera secretos íntimos de mi familia que yo nunca le había contado. Terminó la discusión diciendo que me iba a arrepentir de contradecirla. Esa misma noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba atado a una mesa, rodeado de personas encapuchadas que hacían rituales extraños a mi alrededor. Pai Severino estaba allí, cantando en una lengua que no reconocí, mientras echaba líquidos oscuros sobre mi cuerpo. Me desperté gritando, completamente empapado de sudor y con la sensación de que alguien había estado husmeando entre mis cosas. Al día siguiente,
Mi condición empeoró drásticamente. No podía salir de la cama, tenía fiebre alta sin causa aparente y vomitaba constantemente. Mi madre me llevó al hospital, pero los médicos no encontraron nada. Los exámenes estaban normales, pero yo sentía que me estaba muriendo. Fue cuando Claudia apareció en mi casa. Ella había notado mi ausencia en el trabajo y, conociendo mi situación, decidió intervenir. Habló largamente con mi madre, explicándole sobre casos similares que había presenciado de joven. Sugirió que buscáramos ayuda espiritual de alguien lo suficientemente fuerte como para revertir lo que estuviera sucediéndome. Doña Conceição, conozco a un señor aquí cerca, en el barrio Tomba, que es muy respetado. Se llama Pai Clovis. Ya ha ayudado a muchas personas en situaciones parecidas. Si ustedes lo permiten, puedo contactarlo. Mis padres, desesperados por verme bien, aceptaron. En ese momento yo estaba tan débil que apenas podía hablar, pero todavía mantenía cierta resistencia a la idea. ¿Cómo alguien racional como yo podía recurrir a ese tipo de solución? Claudia nos llevó hasta la casa de Pai Clovis una tarde de jueves. La casa estaba en una calle sencilla, pintada de blanco con detalles azules. A diferencia de la residencia de Pai Severino, allí se sentía paz y tranquilidad. El jardín estaba lleno de plantas medicinales y había una energía completamente diferente en el ambiente. Pai Clovis era un señor negro de aproximadamente 70 años, de cabello blanco, pero con postura erguida y ojos que transmitían sabiduría y bondad. Nos recibió en la sala, decorada de manera sencilla, pero acogedora. Había imágenes de santos católicos, orishás y otros símbolos religiosos conviviendo armoniosamente. Antes mismo de explicar el motivo de la visita, Pai Clovis me miró y dijo: «Hijo, estás cargando algo que no es tuyo. Puedo sentir la pesada energía que está pegada a tu aura. Alguien ha hecho un trabajo muy fuerte para atarte y chupar tu vitalidad». Mi madre comenzó a llorar. Aunque practicante católica, siempre respetó otras formas de fe, y en ese momento estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de ayudarme. Pai Clovis pidió hablar conmigo en privado. Me llevó a un cuarto en el fondo de la casa, decorado con velas, imágenes sagradas e instrumentos rituales. El olor de hierbas e incienso llenaba el ambiente de una forma que, extrañamente, me calmaba. Cuéntame toda la historia desde el principio. No dejes nada fuera, por más insignificante que parezca. Durante casi 2 horas le conté todo. Cómo conocí a Larissa, su familia, los cambios que empecé a notar, los síntomas extraños. Pai Clovis escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, situaciones y sensaciones. Al terminar, sacudió la cabeza con pesar. «Chico, fuiste víctima de un trabajo de amarre muy elaborado. Ese Pai de Santo que mencionaste es conocido aquí en la región. Tiene fama de usar a su hija como cebo para atraer jóvenes prometedores. Cuando la chica se interesa por alguien, él hace trabajos de poder para dominar la mente de la víctima». ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Poder y control. Cuanta más energía vital logra sacar de las personas, más fuerte se hace en el mundo espiritual. Eres joven, inteligente, tienes un futuro brillante por delante. Tu energía es especialmente valiosa. Pai Clovis explicó que el proceso de liberación sería complejo y requeriría varias sesiones. El trabajo hecho contra mí era sofisticado, involucrando no solo elementos de amarre amoroso, sino también de vampirismo energético y dominación mental. Necesito tu cooperación total. Tendrás que cortar cualquier contacto con esa chica y con su familia. Sé que será difícil por el trabajo hecho en tu mente, pero es fundamental para tu recuperación. Acepté todos los términos. En ese punto estaba tan debilitado que haría cualquier cosa por volver a la normalidad. El primer ritual se realizó esa misma noche.
Pai Clovis preparó un baño especial con hierbas que él mismo cultivaba: ruda, guiné, romero, sal gruesa y otras plantas que no supe identificar. Explicó que era necesario empezar limpiando mi aura y cortando los lazos energéticos con el trabajo de Pai Severino. Toma este baño del cuello para abajo, mentalizando que toda la energía negativa está siendo removida de tu cuerpo. Luego, ponte esta ropa limpia y regresa aquí. El baño fue una experiencia intensa. Mientras el agua corría por mi cuerpo, sentí como si se quitaran capas de suciedad invisible. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir esa opresión en el pecho. Cuando volví a la sala de ritual, Pai Clovis había preparado un altar complejo. Había velas blancas y azules encendidas, un pequeño cuenco con agua y sal, incienso ardiendo y varias imágenes sagradas dispuestas en círculo. Me indicó que me sentara en una silla en el centro del arreglo. Ahora voy a hacer el trabajo de descruzamiento. Puedes sentir algunas reacciones extrañas, náuseas, mareos, incluso visiones. Es el trabajo deshaciéndose. No temas. Pai Clovis comenzó a entonar cánticos en una mezcla de portugués, yoruba y latín. El sonido de su voz creaba vibraciones que parecían resonar en mi pecho. Rociaba agua con sal a mi alrededor, defumaba mi cuerpo y tocaba puntos específicos de mi cabeza y manos con aceite perfumado. Durante el ritual tuve varias reacciones físicas intensas. Sentí náuseas, escalofríos, y en determinado momento tuve la visión clara de Pai Severino haciendo trabajos contra mí. Lo vi enterrando objetos personales míos, que nunca noté que desaparecieron, bajo un árbol en el patio de su casa, mientras recitaba palabras que sonaban como maldiciones. La sesión duró casi 3 horas. Al terminar, estaba exhausto, pero por primera vez en meses me sentí mentalmente claro. La obsesión por Larisa había disminuido drásticamente, como si se hubiera disipado una niebla de mi mente. Esto fue solo el comienzo, explicó Pai Clovis. Necesitaremos al menos 3 sesiones más para asegurarnos de que estés completamente libre. Y hay algo más. Haré un trabajo de protección y, si aceptas, uno de justicia. ¿Cómo así justicia? Lo que te hicieron fue una agresión espiritual. En el mundo astral existen leyes. Quien causa daño injustamente acaba recibiendo de vuelta todo lo que sembró, multiplicado. Puedo acelerar ese proceso, pero solo lo haré si tú lo permites. Pensé en la situación. Parte de mí solo quería librarme de todo eso y seguir adelante. Pero otra parte, herida y enojada por lo que había sufrido, deseaba que hubiera consecuencias para quien intentó destruir mi vida. «Haz el trabajo», respondí. Pai Clovis asintió seriamente. «Entonces así será, pero recuerda, solo estoy equilibrando las energías. Lo que te pasó volverá a quien lo causó originalmente, nada más». En las sesiones siguientes, realizadas a lo largo de 2 semanas, Pai Clovis hizo trabajos de limpieza más profundos y construyó protecciones espirituales a mi alrededor. Me enseñó oraciones específicas, me dio un amuleto para usar y me orientó sobre cómo mantener mi energía limpia. Paralelamente a los rituales, mi vida empezó a transformarse rápidamente. El primer cambio fue que logré cortar contacto con Larisa sin esa sensación desesperada de abstinencia. Cuando ella intentaba buscarme, simplemente no sentía la necesidad de responderle. Larisa no aceptó bien el fin de la relación. Aparecía en la universidad, en mi casa, en el trabajo, tratando siempre de convencerme de volver. Decía que me amaba, que no entendía lo que había pasado, que podíamos resolver cualquier problema juntos, pero ya no sentía nada por ella, solo una mezcla de lástima y rechazo. En uno de sus intentos de acercamiento, Larisa dejó escapar información que confirmó mis sospechas. Mi padre dice que alguien te está influenciando, que alguien está haciendo trabajos contra nuestra relación. Él puede revertirlo, puede hacer que vuelvas a amarme como antes.
Eso fue la confirmación final de que todo lo que Pai Clovis decía era verdad. Larisa no solo sabía de los trabajos que hacía su padre, sino que era parte activa del esquema. En el trabajo, mi desempeño mejoró drásticamente. El señor Antonio notó la transformación y me elogió públicamente en la reunión mensual de la empresa. Claudia, que fue fundamental en mi recuperación, se volvió una gran amiga y confidente. En la universidad volví a tener el rendimiento académico de antes. Mi relación con mis padres también se normalizó completamente. Carlos y Marcelo quedaron impactados con el cambio y volvimos a tener nuestra amistad de siempre. Me sentía como si hubiera despertado de una larga y confusa pesadilla. Pero las consecuencias del trabajo de justicia realizado por Pai Clovis empezaron a manifestarse un mes después. Larisa apareció en mi casa una mañana de domingo, desesperada y llorando. Me contó que cosas terribles estaban pasando con ella y con su padre. Pai Severino había enfermado repentinamente. Los médicos no lograban identificar la causa, pero estaba perdiendo peso rápidamente y tenía alucinaciones constantes. Dice que tú hiciste algo, que mandaste a alguien a trabajar contra nuestra familia. Por favor, deshazlo. Te prometo que nunca más te molestaré. Aunque sentí cierta pena por su situación, sabía que no podía interferir en el trabajo que se estaba realizando. Pai Clovis me explicó que interrumpir el proceso de justicia espiritual podría hacer que todo se volviera contra mí. Larisa, yo no hice nada contra ustedes. Si algo está sucediendo, eso es consecuencia de las propias acciones de tu padre. Te sugiero que busquen ayuda espiritual para deshacer los trabajos que él mismo hizo contra otras personas. Se fue llorando, prometiendo que me arrepentiría de no ayudarlos. En las semanas siguientes, supe por conocidos en común que la situación de Pai Severino había empeorado drásticamente. Perdió muchos clientes porque la gente comenzó a dudar de la eficacia de sus trabajos al ver su propio estado. Varios casos de personas perjudicadas por él en el pasado comenzaron a salir a la luz, creando una reputación negativa en la comunidad. La casa de la familia tuvo que ser vendida para pagar deudas médicas y se mudaron a otro estado. Larisa abandonó la universidad y, según supe, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, estaba libre de su influencia destructiva. Por otro, veía cómo el ciclo de negatividad había afectado incluso a la propia familia que lo inició. Han pasado 2 años desde esos acontecimientos. Terminé la universidad con excelentes notas. Fui contratado en la empresa donde hacía la pasantía e incluso ascendí. Conocí a una chica llamada Ana, compañera de trabajo, con quien empecé una relación sana y equilibrada basada en el respeto mutuo y la verdadera compañía. Mantengo contacto regular con Pai Clovis, que se volvió una especie de mentor espiritual. Me enseñó mucho sobre protección energética, intuición y cómo reconocer personas y situaciones que pueden ser perjudiciales. Aprendí a confiar más en mis instintos y a valorar las opiniones de quienes realmente me aman. Carlos y Marcelo se casaron y formaron sus familias. Seguimos siendo amigos cercanos y siempre me recuerdan la importancia de tener personas de confianza cerca para advertirnos cuando no vemos una situación con claridad. Claudia se volvió una de mis mejores amigas y madrina de mi relación con Ana. Siempre dice que mi experiencia es un ejemplo de lo importante que es estar abierto a la ayuda, incluso cuando llega de formas inesperadas. Lo más curioso es que, hace unos 6 meses, encontré a Larisa por casualidad en un centro comercial de Salvador. Estaba visiblemente diferente, más delgada, con el cabello corto, ropa sencilla. Parecía más madura, más consciente. Al principio, ambos nos sentimos incómodos, pero ella tomó la iniciativa de acercarse. Rafael,
¿Puedo hablar contigo por unos minutos? Acepté y fuimos a tomar un café en una cafetería cercana. Quiero pedirte disculpas, empezó con lágrimas en los ojos, por todo lo que mi familia te hizo, por todo en lo que participé. En ese momento creía que era normal, que solo era ayuda espiritual para que nuestra relación funcionara. Solo después, cuando todo se desmoronó, entendí la gravedad de lo que pasó. Contó que, tras la mudanza a otro estado, Pai Severino nunca logró recuperarse totalmente de salud ni del poder espiritual que tenía antes. La familia tuvo dificultades financieras serias y Larisa tuvo que trabajar para mantenerlos. Fue en ese periodo que empecé terapia y entendí cómo funcionaba mi familia de forma enferma. Mi padre usaba a las hijas para atraer hombres jóvenes y después los dominaba espiritualmente. Yo era cómplice, aunque no entendía completamente lo que hacía. Larisa dijo que había roto con las prácticas de su padre y que intentaba reconstruir su vida de manera honesta e independiente. Me pidió perdón varias veces y dijo que entendería si no podía perdonarla. Al mirar a la mujer delante de mí, ya no vi a la Larisa manipuladora y seductora de años atrás. Vi a una persona que había pasado por un profundo proceso de autoconocimiento y arrepentimiento genuino. Larisa, te perdono, dije sinceramente. Creo que tú también fuiste víctima, de alguna manera. Lo importante es que reconociste tus errores y estás intentando cambiar. Conversamos durante casi 2 horas. Mostró genuino interés en saber cómo estaba. Contó sobre sus planes de volver a estudiar y reconstruir la vida. No hubo ninguna tensión romántica. Solo 2 personas que compartieron una experiencia difícil y ahora podían mirarla con madurez. Al despedirnos, sentí una paz profunda. El perdón no fue solo un regalo para ella, sino sobre todo para mí mismo. Cargar con resentimiento sería como mantener activa una parte de aquella energía negativa. Hoy, al mirar atrás, veo toda esa experiencia como un gran aprendizaje. Aprendí sobre los peligros de la excesiva ingenuidad, sobre la importancia de confiar en quienes realmente nos aman y sobre cómo existen fuerzas y energías en el mundo que van más allá de nuestra comprensión racional. La brujería y el macumba son realidades poderosas que no deben ser subestimadas ni temidas, sino respetadas y comprendidas. Cuando se usan para el mal, las consecuencias inevitablemente vuelven a quien las practica. Cuando se usan para el bien y la justicia, pueden ser instrumentos de cura y libertad. Pai Clovis siempre me recuerda que cada persona es responsable por la energía que pone en el mundo. Si elegimos amar, ayudar y construir, eso regresa multiplicado. Si elegimos manipular, dominar y destruir, esa también será nuestra cosecha. Mi historia sirve de advertencia para quien pueda estar pasando por situaciones similares. No ignoren las señales, escuchen a quienes los aman, busquen ayuda cuando sea necesario y nunca subestimen el poder de las energías espirituales. Pero también sirve de esperanza. No importa cuán perdidos estemos, siempre hay una forma de recomenzar, siempre hay personas dispuestas a ayudarnos y siempre es posible encontrar la luz al final del túnel. Si llegaste hasta aquí a mi historia, agradezco tu atención y espero que pueda servirte de alguna forma en tu propio camino. Deja en los comentarios tus experiencias, dudas o reflexiones. Creo que compartir nuestras historias es una forma poderosa de ayudarnos a crecer y evolucionar juntos. Y recuerden, el amor verdadero nunca necesita amarres, magias o manipulaciones para existir. Cuando es real, fluye de forma natural, respetando la libertad y el crecimiento de ambas personas involucradas.